No puedo creer en la cosa que veo. Por las calles de Santiago veo. Adiós carnaval. Adiós general. Hola, soy Marco Fajardo. Esta es una nueva entrevista del Mostrador. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial. Se trata de Amaro Labra. Él es el líder histórico, creador, fundador del grupo Sol y Lluvia, que el próximo 20 de abril va a celebrar 45 años de historia con un recital que ya seguramente espera que sea histórico en la estación Mapocho. Un, También un dirigente, ha sido diputado de la República y queríamos conversar con él sobre todas estas cuestiones. Muchas gracias, Amaro, por recibirnos. No, muchas gracias a ti, Marco, por contactarnos también para esta entrevista. Bueno, Amaro, cuéntame, no sé si me puedes primero anticipar algo un poco de qué va a ser el show, no sé si nos puedes contar de quiénes van a ser los invitados. Mira, estamos trabajando en la plantilla del concierto. Eh, Nos queda poco tiempo, pero estamos preocupados de que sea este carnaval, porque está planteado así. Hoy día estamos hablando en un día bastante complicado, estamos en un luto nacional por una tragedia eh, en la zona de Valparaíso, en otras zonas también. Eh, y es difícil hablar de cosas muy alegres, pero este es un carnaval, está planteado para el 20 de abril del 2024 y esperamos reunir a la mayor cantidad de personas que nos han seguido durante estos 45 años. Esperamos que sea este acompañamiento un reforzamiento de lo que hacemos. Indudablemente nosotros dependemos de las personas, del público, o la familia, o mi gente, como se dice, para poder retroalimentarnos y seguir cantando. O sea, esto existe gracias a que existen esas personas. Si no, no podríamos haber existido jamás, pues. O sea, indudablemente que este camino que ha sido de mucho amor y también de mucho dolor durante todos estos años, ha sido un amor profundo, y esperamos que se manifieste ese día con mucha alegría, con mucha reflexión también, con mucha fuerza. Bueno, tú eres de la generación naciste el año 49, tenías 21 años cuando empezó el gobierno de la Unidad Popular. Quería que me cuentes un Exactamente. poco de cómo viviste tú esa época para luego pasar a lo que fue la creación del grupo propiamente tal, que fue en plena dictadura. Pero, ¿cómo tú Sí, recuerdas esa época en la UP? ¿Dónde vivías? No sé cuáles fueron tus actividades. bueno, yo ¿Estabas? sí estaba trabajando en la línea aérea nacional, en Chile, cuando fue el golpe. Pero antes de eso fui dirigente estudiantil en la Universidad de Chile de Talca, donde desarrollé actividades políticas. Fui durante un periodo desde el 69, 68 hasta el 70, que fue el momento del triunfo de Allende, y que el nacimiento también de mi primer hijo. No. Entonces, en ese tiempo era difícil estudiar y mantener una familia. Era bastante complicado. Entonces me retiré del asunto universitario después de varios problemas, y me dediqué a cuidar a mi hijo, que nació en el 71. O sea, lo gestamos el 70. Y bueno, eso me cortó todas las actividades que tenía en ese momento. Seguí tratando de estudiar y trabajar. Eh, o sea, de estudiar. Y logré llegar hasta el 73, estudiando todavía, de alguna manera. Eh, y ahí vino el golpe. Bueno, me conseguí esa pega, en realidad,
me conseguí esa pega, yo estudié administración, entonces llegué a una parte, a un lugar técnico en la línea aérea nacional, a un asunto que se llama CARDEC técnico, que es como el inicio del asunto informático. Ahí ¿Y, trabajaba. y vivías en Santiago cuando fue el golpe de Estado? Sí, vivía en Santiago, estaba trabajando en el Lanque, en Cerrillo, en ese momento, ahí donde estaba la planta mayor, y la línea aérea nacional, una empresa gigantesca, Mm. estatal, que, que tenía unos índices de seguridad increíbles. Era una gran empresa estatal. ¿Y, Ahí me sorprendió, o sea, no me sorprendió, pero fue el golpe. y El 11 de septiembre estaba ahí. en qué barrio vivías? En el barrio que había vivido siempre, en la población Vicente Navarrete, en la comuna de San Miguel en ese tiempo, en San Joaquín ahora. ¿Y cómo recuerdas tú el golpe de los días siguientes? ¿Qué te pasó a ti personalmente? ¿Cómo te impactó? Bueno, yo había tenido actividades estudiantiles que fui parte del MIR en su tiempo. Tenía muy poca preparación política y militar, así que no estaba como preparado para asumir alguna función de tipo de respuesta con respecto al golpe. Entonces, el general Ruiz, que era el momento es el que dirigía la línea aérea nacional, que era un ex comandante en jefe, un amigo de Allende, del presidente Allende, y él nos convocó y nos dijo que los que quisiéramos quedarnos ahí, suponía que ahí había en el cordón Cerrillo había respuesta armada, no había nada, eso nunca existió, por lo menos en la... nos dijo que él le había dicho a Salvador que lo que se venía, pero que Salvador no le creyó, no, nunca creyó que iba a llegar a ese extremo el asunto. De hecho, parece que está anunciando un plebiscito ese mismo día. Mm. Y yo decidí irme a mi casa a ver a mis hermanos que también podían estar complicados y ver qué pasaba en la población. Así que volví a la población y ahí viví todo el golpe. Por supuesto que hubo respuestas en el cordón eh, Carlos Baldoino, que es donde estaba Sumar y todo ese, donde hubo respuesta armada en la legua también. Sí. Así que te escuchábamos fue terrible, fue ¿Y realmente en tu población, qué pasó? Bueno, mi población se mantuvo más o menos tranquila, después del golpe hubo varios incidentes ahí de detenidos, que es gente que apareció, fue detenida, nosotros nos dimos cuenta que fue detenida y apareció después volando unas torres de alta tensión y muertos. Mm. Nosotros los vimos. Y bueno, hay varias historias de delación. Era en todo caso una población de gráficos y periodistas, donde yo vivía, mi padre era uno de ellos. Y, y había harta solidaridad en términos de lo que estaba pasando. Así que fue, fue duro, fue terrible, porque en realidad sentirte perseguido de esa manera. Y de Y ahí hay canciones como Desde la prisión, en que he vivido estos años, algo de mí he podido rescatar, que es uno de los temas que vamos a cantar ese día en el concierto. tú seguiste trabajando en Chile, te No, pasó. no, 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 me retiré porque era me retiré el mismo 74, postulé a la Universidad Federico Santa María para seguir estudiando ingeniería, y me fui a estudiar ingeniería porque ahí tenían beca y todo eso. ¿Te Así fuiste que a en el Santiago? 70 en Viña, Viña. el 74, que era una forma de protegerme también, porque Claro. ¿Y
¿Cómo fue el tema de crear el grupo? ¿Cómo se te ocurrió? Y cómo, y digamos, sobre todo en esa circunstancia, porque yo creo que en la época de la Unidad Popular cualquier grupo musical de ese estilo, sobre todo, hubiera sido muy bienvenido, pero así en plena dictadura, con todo el miedo que yo me imagino que había, la represión, la falta de espacio, ¿cómo fue eso? Claro, mira, yo cantaba desde los 12 años, entonces, y compongo desde los 15, 16. Ya había ganado varios festivales estudiantiles con composiciones propias. El propio festival de la Escuela de Aviación lo gané un poco con el 67, por ahí, una cosa así. Las fechas no las tengo muy claras, pero gané el festival de la Escuela de Aviación, o sea, una canción que era prácticamente una canción eh, básicamente de propuesta, pero era con sentido social, todo eso, o sea, para que entienda en el mundo que estábamos viviendo. Sí. Supone que ahí estaban escuchando esos oficiales que después, muchos de ellos yo creo que sufrieron harto, Mm, sobre todo en la escuela de aviación, claro. o sea, en la aviación. Eh, Así que no era muy raro que siguiéramos cantando. Lo que hicimos fue continuar, ¿no? Mm, En el taller. Bueno, volví a Santiago después para ser un poco más resumido. Volví a Santiago y ahí estudié un semestre y ahí mi hermano mayor quedó sin trabajo, así que tuvimos que volver a tratar de producir una fuente de ingresos y que para nosotros iba a ser también una forma de poder sobrevivir, armar un pequeño núcleo ahí con unos amigos y mi otro hermano Johnny que estaba estudiando arquitectura y que también tuvo que dejar de estudiar. Charles que estaba se había ido a Buenos Aires, a Argentina. Eh, Mientras yo estaba, el mismo en octubre salió Charles a Argentina. Lo mm. mismo le conseguí los pasajes y todo el cuento porque se fuera. Esas fueron las maneras de protegernos. O así que empezamos a trabajar, sabíamos de serigrafía porque mi hermano mayor tenía un taller de serigrafía. Nosotros habíamos trabajado años con él en la casa nuestra. Mm, Eh, Así que empezamos a recuperar ese taller que mi hermano lo tenía medio dejado de lado por la pega que tenía. Y empecé a recorrer un barrio industrial donde estábamos cerca de la población. Empezamos a recorrer los lugares para poder ofrecer, en ese momento se hacían autoadhesivos no se llamaban autoadhesivos, se llamaban calcomanías, para extintores, para autos, Empezamos a aprender, a seguir, continuaba el oficio que teníamos ya de muy pequeño con mi hermano trabajando ahí. Le ayudábamos siempre a imprimir, a estampar, se llama en serigrafía. Así que, una manera muy dúctil de trabajar, porque se aplica sobre montones de materiales. Me acuerdo que hacíamos unos juegos didácticos de esos cubitos que son con letras, como del gato Félix, esos cubitos mi hermano había inventado un sistema para poder imprimirlo y lo imprimíamos. Era increíble, era fascinante la serigrafía. Así que ahí, en esa casa, yo debajo de la escalera de la casa de Carmen, la casa materna, paterna, ahí construí una pequeña oficina y empecé a tratar de armar. Cuento el Johnny que tenía habilidades, porque estaba estudiando arquitectura, empezó a trabajar el diseño. Así que fuimos armándolo y fue creciendo. Pues después ya pudimos conseguir una casa en otro lugar, en Curiñanca, después otra casa, después ya pudimos importar una máquina serigráfica, que en ese momento era un avance increíble para poder reproducir todo. Y ahí empezamos a cantar, pues las pausas del trabajo cantábamos. mm. Nos juntábamos los que estábamos trabajando ahí, habían algunos que sabían algo de quena, y por ahí apareció un bombo, la guitarra que siempre me ha acompañado. Y después de que ya estábamos armados, bueno, le dijimos a Charlie que podíamos, bueno, se produjo el golpe en Argentina también.
Mm. y Charlie volvió a Santiago y ahí ya se armó el grupo más definitivo. Y ahí cantamos varios, y de ahí salió de repente una invitación, nos vinieron a buscar de la escuela de ingeniería para una peña, un meeting en realidad, y que está cerca de Imbuchef. Mm. Y partimos, bueno, los que salimos fue Charlie y yo porque era lo más fácil, un bombo y una guitarra, porque las quenas era gente que no estaba preparada como para salir a tocar. Y de ahí salimos, ese es como el resumen, más o menos, ¿Cómo tú, muy... cómo recuerdas tú esos primeros años del grupo? ¿Cómo fue creciendo? A medida también después que vinieron los años 80 con las protestas, etcétera. Bueno, mira, fue muy rápido todo, ¿ah? Porque de ahí de Bochef nos vio más gente y ahí ya nos empezaron a invitar de diferentes lugares. Entonces empezaron a crecer todas las invitaciones y empezamos a salir mucho. Eh, Después ya se transformó en algo que era, bueno, empezamos a hacer la gráfica también, que era la gráfica del Solideo. Nosotros imprimíamos imágenes de Neruda, de Gandhi, de Martin Luther King, que tenían que ver exactamente con lo que cantábamos. Mm. Porque en ese tiempo ya descubrimos que era la imagen, el sonido y la palabra, aunque no hemos quedado atrás en términos de la cuestión más técnica, pero la imagen, el sonido y la palabra eran las herramientas con que nosotros queríamos construir un mundo mejor, un mundo que tuviera más conciencia y fuera común, el que se pudiera trabajar y vivir sin riesgo de tener la vida amenazada, que fuera digno. Y eso fue creciendo ambas cosas, la gráfica y el canto. Y ya empezó a crecer el taller, habían 20 personas, pudimos dar pega a un montón de gente que estaba ahí en momentos muy duros, me acuerdo, de cesantía, el POG, el PEN, Mm. todos esos instrumentos que se hicieron para poder ayudar de alguna manera a las personas que están viviendo todo lo que significa el trance económico tan duro que se vivió en ese tiempo. Porque Entonces se fue dando muy naturalmente todo el asunto del crecimiento. Y, y después, bueno, yo tenía una formación de bandas también, de- había tocado en banda yo fui bajista de inicio, entonces me hacía falta el bajo en el grupo. Mm. Y invitamos a Johnny, que también era musicalmente bastante hábil, tenía buen oído, y empezó a prepararse ya éramos tres, el sonido, el power trio que se llama en términos de música, la guitarra, los tambores y el ¿Y, bajo. y cómo explicas, porque después ya empezaron a ser bastante masivos, populares, cómo tú explicas, por qué crees que alcanzaron por qué se volvieron tan populares, tan masivos, digamos? Mira, yo creo que hicimos una mezcla que entre lo folclórico y lo rockero, o sea, bastante bien parecía a lo que hicieron los Jaivas, y que ocupamos un lugar, bueno, había el canto nuevo, que era como un canto bastante, debería, usaba mucho la retórica para poder, eh, usaban imágenes porque tampoco se podía hacer muy directo. Mm. Entonces era como, y era también muy doloroso, en términos no tenía como, nosotros le pusimos ritmo a eso, un ritmo bastante fuerte y también con letras que eran un poco más directas, porque en realidad también estaban llenas de imágenes. eh, y eso fue creciendo, hicimos un primer disco que era grabado en la casa,
Después ya un segundo disco que tuvimos 1 hora para grabarlo, una par de horas, en un día lo grabamos, que era básicamente lo mismo que habíamos hecho en ese disco natural. Y tomamos, éramos cronistas en realidad de lo que estaba pasando. Por ejemplo, hicimos una canción del POG, del PEM, hicimos canciones como la que de la prisión. El ánimo, el ambiente que la gente quería sentir de libertad era grande y lo fuimos interpretando. En realidad fueron un año, 17 años muy duros, pero y que también vivimos siempre sintiéndonos amenazados, siempre sintiéndonos como personajes. Fue muy fuerte también comunicacionalmente. Uno se sentía muy aislado al principio, pero eso también nos llevó a irnos juntando. Y nosotros fuimos parte de esa manera de reunirse, de juntarse, cantando la cultura. Bueno, también lo que pasó con Víctor Jara, por ejemplo, fue muy fuerte en términos de decir, mire, aquí este campo que parecía tan inofensivo en términos de canción, también puede ser tocado muy duramente. Pero también dieron un respiro para que se preocuparan más de los que son activistas políticos, de los que eran... la cultura la descuidaron un poco en términos de vigilancia, a pesar de que hubo más crímenes que tuvieron que ver con músicos, pero no fueron tan connotados, pero fueron al principio. Oye, ¿y cómo continuó el grupo después del retorno de la democracia? O esa transición, ¿cómo la vivieron ustedes? ¿Pudieron seguir igual? Bueno, nosotros tuvimos hasta el 90, hicimos un concierto en el Estadio Santa Laura, que es uno de los primeros conciertos masivos de los que yo tengo recuerdo. eh, y ese se llamó Día General. Entonces fue como eso fue el 90, cuando estaba asumiendo Elwin y estaba yendo. Lo hicimos el mismo 11 de septiembre, mientras en Valparaíso se hacían la ceremonia, nosotros estábamos cantando en ese espacio. Y fue, no sé, 30.000 personas, dicen. Y fue todo creado, producido por nosotros, y con estudiantes que cuidaban las puertas. No había tanto problema con la seguridad, porque después de eso, bueno, hubo un momento en que se revisó el escenario. Gente del GOPE tuvimos que suspender un poco, revisaron el escenario porque había amenaza de una bomba, pero pudimos continuar porque no era cierto. Podríamos decir que esa etapa es el fin de los 90. Mm. Ahora, después, Tuvimos 4 años porque tuvimos 4 años ahí que no teníamos mucho, mucho trabajo, por decirlo así, mm, porque el foco era otro, es lo que podría estar pasando ahora con respecto a la cultura. La cultura es como empezó a tener otro, y bueno, empezó a llegar la gente que estaba en el exilio, entonces hubo los medios que nos apoyaban desaparecieron, varios de ellos. Otros mutaron a otra cosa, por ejemplo, la Radio Cooperativa, APSI, todas las revistas que estaban, eran como incluso mensajes que eran de los jesuitas, todo que nos ayudaban a poder conectarnos con la gente, fueron desapareciendo o fueron mutando a otra manera. Sí, lo que descubrimos es que teníamos que empezar de nuevo, mm, otra vez volver a los barrios, y eso lo hicimos desde el 90 hasta el 99, que es la expresión mayor de lo que logramos hacer, mm, eh, que es el Estadio Nacional, eh, de 50.000, 60.000, no sé, los números son bastante engañosos, pero era un gigantesco Estadio Nacional.
Eso se llamó, eran los 21 años en Cerro Lluvia, acordándome los 21 años que tenía para el golpe. Y se llamó Con el sol en la solapa, que representaba a los detenidos desaparecidos claramente. Eso en términos de hitos, ¿ya? Y después, bueno, se produjo también durante el tiempo ese, hasta antes de los 90, que estaba el Café del Cerro, que ya era otro tipo de público en Bellavista, que empezamos a ir muy seguido. Nosotros vendíamos nuestras afiches afuera del Café del Cerro. Entonces, de repente le decíamos a Mario Navarro que nosotros teníamos una banda que podíamos tocar. Pues dijo, ya, toquen un día lunes, que era Son más los bajos. lunes los más bajos, y tocábamos y nos fue bien, pues después ya empezamos a tocar más y más ahí. Y de ahí surgió, llevamos, bueno, ese disco que teníamos hecho así artesanalmente, y Mario nos consiguió un contacto con Max Quirós, que era un ejecutivo de la EMI, y que nos dio todas las facilidades para hacer el disco con, con las condiciones que poníamos, que la gráfica la diseñáramos nosotros, que tuviéramos el control sobre lo que queríamos grabar. Y, y, y se empezaron a editar esos discos ahí, con lo que pudimos ya llegar a todo el país y tener una presencia formal. Amaro, yo te quiero llevar ahora, si me puedes resumir brevemente, bueno, tú tuviste una experiencia también en el Congreso como diputado, asumiste el 2017, ahí viviste también el estallido. ¿Cómo fue esa Y la experiencia? pandemia. La pandemia, claro, ¿cómo fue? No sé si me puedes resumir un poco para ir terminando esa experiencia como diputado y también poco cómo viviste, cómo fue el tema del estallido y también la situación actual también crítica que, digamos, todas las críticas que hay actualmente con el Ministerio de las Culturas. Mira, yo iba con muy ilusionado al Congreso, ¿eh? Pero en la medida que me fui dando cuenta es bastante limitado el trabajo que se puede hacer en el Congreso en términos reales. Por ejemplo, recién está entrando una ley que... Hay muchas maneras de parar las leyes, de demorarlas, Entonces eso es un aprendizaje súper duro, el poder ir viendo cómo es el proceso de negociación que se produce en el Congreso. Eso me fue quitando bastante energía, porque yo vengo de un lugar donde está la poesía, la música, y cuesta entender de repente cómo se mueve. Pero hice un esfuerzo grande para poder... me metí en muchas comisiones, tratando de aprender lo máximo. Estuve en la Comisión de Cultura, en la Comisión de Medio Ambiente, en la Comisión de Trabajo. Fui jefe de la bancada de diputados y diputadas. Entonces fue mucho y nos tocó vivir, por ejemplo, el estallido, que era muy duras las reacciones que había. Estuvimos rodeados mucho tiempo. Eh, yo sentí que el país estaba surgiendo un cambio cultural grande, un cambio cultural profundo, Mm, que yo creo que se sigue manifestando en varias personas, pero también se produjo una reacción bastante grande, mm, bastante... eh, los medios de comunicación, que es lo que te decía al principio, que eran eh, el, para nosotros el sonido, la imagen y la palabra se usa muy bien hoy día para poder generar climas. Y los mm, climas son fundamentales en las decisiones de las personas. mm, Sobre todo si no han tenido educación. Para mí, todos deberíamos tener, para mí, deberíamos todos y todas tener educación política, mm, porque así podríamos influir en nuestros destinos. O sea, las decisiones que se toman en el Congreso o en el Parlamento o en el Ejecutivo o en el Poder Judicial
son fundamentales en términos de la vida de las personas. Entonces hay que saber más, pues hay que educarse. Eso es lo que planteamos. Nosotros planteamos que lo que va a ser distinto es que el pueblo crezca a nivel de conciencia, como lo dice una canción nuestra, la conciencia crecerá en el mar, en el campo, en todo lugar, en todos los lugares Y el cambio climático, para ser más claro todavía, es lo más claro que puede haber pasado en términos de la manera en que el hombre y la mujer, o el humano, interviene los recursos y lo está haciendo, está destrozando. Algunos dicen que no existe, pero la evidencia hoy día, por ejemplo, de lo que estamos viviendo en Valparaíso, en la región de Valparaíso, con ciento y tantas personas muertas. ¿Quién es responsable de eso? La naturaleza. Si somos nosotros los que estamos interviniendo en la naturaleza. Entonces, es fácil buscar la inmediatez en este tipo de cuestiones, pero resulta que los cambios no se producen, porque yo estaba en el Congreso, en la Comisión de Medio Ambiente, cuando era el COP, y las COP son una esperanza para en 30 años, 40 años, que vamos a bajar, que seguimos bajando la cuota, y en el fondo se crean expectativas que no son reales. Y eso produce frustraciones potentes en las personas, y produce reacciones también violentas. Y eso yo lo dice una canción nuestra, consideramos que la guerra es estúpida. Decirlo hoy día es ser un ganso, un utópico. Pero resulta que hay gente que se la jugó y se la ha jugado siempre porque las maneras de solucionar los asuntos sean humanas, sean inteligentes. Es como generar, por ejemplo, si tú tienes, no sé, los vendedores ambulantes se generan cuestiones de inteligencia para poder detectar los grupos que son más, los grupos que están haciendo problemas, porque están generando, pero eso también está generado por un impulso de vender, que la gente no necesita. El mercado te dice que hay que vender, hay que hacer. Y el inicio del mercado es que uno sale y vende sus cosas, vende sus pollitos, como decía alguien por ahí hace mucho tiempo. Vende 2 pollitos, después 3 pollitos, y después se empiezan las cuestiones de las regulaciones. Entonces yo creo que el poder está mal repartido. Y creo que mis compañeros y compañeras y mis colegas de la Cámara tienen grandes problemas para poder hacer ese tipo de cambios. Hoy día hay una mayoría de un tipo, mañana habrá una mayoría de otro tipo, y las cuestiones más profundas no se solucionan. Se disparan hacia otros lugares y que son, yo diría, claro, son más efectistas, porque en este momento el tener, por ejemplo, estado de excepción parece una solución necesaria, sí. Pero resulta que no tenemos preparado a las personas, no teníamos preparados, por ejemplo, a Carabineros, no estaba preparado para resistir. Los carabineros que nosotros conocimos tenían una gorrita y un palo. Los de ahora tienen y no tenían formación en derecho, por ejemplo. Bueno, No Maro, sabían. te agradezco mucho por tu tiempo y les deseo mucho éxito en este recital. Muchas gracias a ti, pues, y que no se olviden que es el 20 de abril del 2024 y que lo esperamos con mucho amor, con mucha paz, con mucha alegría ese día.